Apreciados hermanos y hermanas en el Señor, os saludo muy, muy de corazón en el nombre de Jesucristo. Le estamos agradecidos al Señor, agradecidos por su palabra, por su misericordia, por sus profecías y promesas, y agradecidos por todo lo que Él nos ha regalado. Este fin de semana, para mí, es una fiesta especial. Recuerdo los 60 años, incluso pienso y recuerdo los 70 años. Pienso en todas las guianzas de Dios. Hoy tendremos una reunión y un sermón excepcional. Y a causa de estos 60 años, he juntado un escrito y el hermano Borg enseguida lo leerá y luego brevemente yo entraré en detalles. Incluso si hoy no podremos o no entreguemos saludos singulares o de diferentes saludos, que todos en todas las lenguas y pueblos sepan que íntimamente estamos unidos los unos con los otros y que ahora se trata de prepararle al Señor un pueblo bien preparado. Se trata de los últimos momentos de la preparación para el retorno de Jesucristo. Nuestro Señor, en general, ha dado la comisión: id o ved a todo el mundo y predicad el Evangelio a toda la criatura, toda la creación. Y luego el Señor dio envíos y comisiones, sea a un Pedro o a Santiago, a Juan, a Pablo, y luego en nuestro tiempo a nuestro amado hermano Branham. Y muy al final también a mí me dio una comisión directa que era predicar su palabra y anunciar su palabra. Por favor, todos aceptadlo hoy tal como viene y se haga. Y ahora le pido al hermano Alfred Borg leer lo que yo he preparado. Por favor. 60 años en el servicio del Señor. Saludo cordialmente a todos los hermanos y hermanas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como introducción he elegido las palabras de Pablo, que había recibido un llamamiento directo y fue designado para el ministerio. Primera de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio.
Como todos ustedes saben, consagré mi vida al Señor ya en 1949 en la Conferencia Pentecostal de Hamburgo, y al mismo tiempo conocí el ministerio especial del hermano Branham. En 1955 se me permitió asistir a sus reuniones en Karlsruhe y pude conocerlo personalmente durante una primera conversación. Después de exactamente 60 años, vuelvo a referirme a la extraordinaria experiencia del lunes 2 de abril 1962. Digo la verdad ante el rostro de Dios. Sucedió antes de la salida del sol. El Señor pronunció desde el lado derecho de la ventana las palabras: Siervo mío, tu tiempo para esa ciudad pronto terminará. Te enviaré a otras ciudades a predicar mi palabra. Levanté las manos y dije: Señor, no me escucharán. El Señor respondió: Siervo mío, se acerca el tiempo en el cual te escucharán. Abastézcanse de alimentos y provisiones, porque se avecina una gran hambruna. Entonces tú te pondrás en medio del pueblo y distribuirás la comida o el alimento. En diciembre de 1962 visité al hermano Branham en Jeffersonville. Por revelación divina, repitió palabra por palabra en inglés lo que el Señor me había ordenado en alemán el 2 de abril. Los dos hermanos Fred Sossman y Banks Wood estaban presentes como testigos. Entonces me explicó: el alimento que debes almacenar no es terrenal, como pensabas, sino la palabra prometida para ese tiempo, que está en los sermones que se están grabando en cinta. Sin embargo, espera a distribuirlo hasta que hayas recibido el resto que corresponda. Todos sabemos que al hermano Branham, el profeta prometido, se le dijo el 11 de junio de 1933, como Juan el Bautista fue enviado a preceder la primera venida de Cristo, así tú eres enviado con un mensaje que precederá la segunda venida de Cristo. Él personalmente subrayó en forma repetida: no yo, sino el mensaje precederá la segunda venida de Cristo. Dios lo utilizó para revelar todos los misterios y almacenar el alimento espiritual. El 11 de junio de 1958, en Dallas, Texas, al final de nuestra conversación me dijo: hermano Frank,
volverás a Alemania con este mensaje. A partir de entonces, sus sermones nos fueron enviados regularmente en cinta y comencé a traducirlos. Tan cierto como que el Señor me ha dado el encargo, lo he llevado a cabo en todos los detalles. Desde aquí, después de la partida del hermano Branham, la palabra de Dios se ha difundido por todo el mundo. En mis viajes misioneros solo predicaba 2 o a lo sumo 3 sermones en una ciudad y viajaba a la siguiente. Las iglesias locales se establecieron entonces a través de los hermanos locales. El 2 de abril de 1962 fue el día en el cual el Señor me dio la comisión y me designó para su servicio. En el transcurso de los 60 años, Él una y otra vez audiblemente me dio instrucciones relacionadas con mi ministerio. Quiero dejar claro que esto nunca ocurrió en un sueño, sino siempre en estado de vigilia. Puedo nombrar el día, el lugar y la hora de cada vez. Así también el 19 de septiembre de 1976 en Edmonton, un domingo por la mañana, el Señor pronunció las siguientes palabras con voz de mando: Siervo mío, te he designado según Mateo 24, 45 a 47, para que les des el alimento a tiempo. Cualquiera que lea este pasaje bíblico se dará cuenta que el versículo 47 dice: Él sobre todos sus bienes le pondrá. En nuestro tiempo se ha revelado como nunca antes todo el consejo de Dios. Al igual que Pablo, yo también puedo testificar, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. En mis sermones, folletos, libros y boletines informativos se han tratado todos los temas bíblicos. En Mateo 24, nuestro Señor no solo predijo la destrucción del templo, la dispersión de Israel, y en la parábola de la higuera, su regreso a la patria. También predijo lo que ocurriría en los últimos tiempos, es decir, guerras, hambrunas, pestes, terremotos. Esto incluye el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo
para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así como lo que está escrito en los versículos 45 a 47, es decir, tanto la predicación de la palabra como la distribución del alimento espiritual. En efecto, seguimos viviendo en los días bíblicos en los cuales el propio Señor envió a su siervo y profeta con un mensaje que me encargó y me encargó que proclamara la palabra revelada y que transmitiera el alimento almacenado, el maná oculto. El ministerio que el Señor me ha dado está directamente conectado con el ministerio del hermano Branham, así como el ministerio de Josué estaba conectado con el ministerio de Moisés. Moisés lideró al pueblo sacándolo de la esclavitud, como el Señor le había prometido a Abraham en Génesis 15:13. Y Josué condujo al pueblo a la tierra prometida. Al fin y al cabo somos hijos de la promesa y creemos lo que está escrito en 2 de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él también el amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Creemos en todas las promesas que Dios nos ha dado en su palabra, y las veremos y experimentaremos en su cumplimiento. Permítame ser claro, no se trata del hermano Branham ni del hermano Frank, sino de las promesas, la palabra para ese tiempo. A quien lleva Dios a una tarea particular, Él mismo lo determina. Más aún si se trata de un llamado directamente relacionado con el plan de salvación de Dios. Pablo no pidió un llamado. El hermano Branham no pidió un llamado. Yo no pedí un llamado. Pero Dios lo ha planeado desde la eternidad y así ha sucedido en nuestro tiempo. Sigue siendo cierto lo que dijo nuestro Señor. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que pasa por alto lo que Dios está haciendo según su palabra, pasa de largo por Dios, como todos los demás en las denominaciones, y construye su propio reino. En 1962, cuando el Señor me comisionó, estaba en mis 29 años. Ahora estoy en mis 89 años y miro hacia atrás con gratitud por los muchos años en su servicio. No testifico de mí mismo,
Solo testifico ante Dios Todopoderoso lo que es parte de la misión y lo que el Señor ha hecho en todos los países de la tierra. El mensaje eterno de salvación con todas las enseñanzas bíblicas ha sido proclamado en todo el mundo. El Señor dijo, entonces vendrá el fin. Los que creemos en el mensaje del tiempo del fin, podemos dar testimonio de que Dios nos ha revelado todos los misterios de la palabra, del plan de salvación y ha restaurado todas las cosas. Os pido leer atentamente la siguiente escritura, que también se aplica a mi ministerio, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dios lo ha dirigido de la manera que a través de los viajes misioneros a lo largo de los años se haya establecido contacto en todo el mundo y que ahora, a través de las transmisiones de los sermones en todos los idiomas, todos los verdaderos creyentes puedan escuchar lo que el Espíritu tiene que decir a la Iglesia, devolviendo así a su Iglesia el ritmo de su palabra, tal y como era al principio. En el centro misionero de Krefeld probablemente ya no se podrán celebrar reuniones internacionales como en los últimos 40 años. Tampoco voy a hacer más viajes misioneros. Ahora todos los creyentes se reúnen donde sea posible para orar y escuchar los sermones, y donde estén compartirán lo que Dios está haciendo en la perfección. Estamos agradecidos al Señor por los hermanos que se encargan de la difusión de los sermones, así como por los hermanos que traducen a las distintas lenguas y también por todos los hermanos ministradores que presentan la misma palabra, el puro alimento espiritual, al pueblo de Dios en todo el mundo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora el punto es que todos los que pertenecen a la iglesia novia
en el amor de Dios y por el Espíritu Santo son conducidos a la unidad divina, de modo que cada individuo encuentra la conexión con Dios, experimenta su preparación personal y todas las experiencias de salvación como al principio, y espera el rapto en completo acuerdo con cada palabra de Dios. El hermano Branham ha hecho su parte y yo he hecho la mía. El Señor mismo completará su obra de redención mediante una poderosa obra del Espíritu en la iglesia novia, de modo que ella estará preparada para encontrarse con el esposo. Vemos cómo las escrituras para ese tiempo se están cumpliendo ante nuestros ojos y podemos levantar la cabeza porque nuestra redención corporal está cerca. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Agradecimos, le estamos al Señor de corazón, agradecidos por vivir ahora en la última parte de la historia de salvación, presenciándolo personalmente. Y amadas hermanas y amados hermanos, mirando y hablando estas experiencias, las cuales Dios el Señor me ha dado, entonces esto no lo hago para exaltarme a mí mismo, sino solamente para testificar de que el Señor está en la cosa, en el asunto, y que la obra de Dios es, y el hecho de que se trata de la iglesia de Jesucristo, en la cual Él ha instituido los diferentes servicios o tareas, responsabilidades, y luego siempre leemos y escuchamos en las epístolas, el que oiga, el que tenga oído, escuche lo que el Espíritu tiene que decir o ha de decir a las iglesias. Y lo hemos resaltado que el hermano Branham tuvo un envío directo, un encargo, y lo hemos recalcado, que el Señor a mí, al menor entre sus siervos, me dio también la comisión, el encargo de anunciar y predicar la palabra, de irme de ciudad en ciudad. No os lo podéis imaginar qué es lo que significa escuchar, oír con este oído la voz directa del Señor. Y yo puedo estimar la distancia. A veces eran más o menos 3 metros, otra vez 5 metros de distancia, pero siempre yo sabía dónde se encontraba el Señor, desde qué punto, qué dirección hablaba. Podía mirar hacia ahí y oír
hacia la dirección, en la dirección. Eso de que vivamos en tiempos bíblicos y que el Señor había hablado a los profetas, y a veces se podría decir por horas hablaba, a veces como le dio las indicaciones a Moisés, y le dio indicaciones y prescripciones. Todo lo podemos escudriñar y leer. Y también como él le dijo a Pedro que lo que debía hacer, y a los apóstoles, y también a Pablo, de que se fuera a los gentiles para abrirles los ojos. Lo que me apesa a mí, agobia a mí, realmente en mí hay dos asuntos, dos sujetos. Lo uno es la gratitud que sobrepasa cada medida. El agradecimiento, la gratitud en mi tiempo, haber conocido la palabra y escuchado la palabra verdadera, haber recibido el encargo, la comisión de predicar la palabra del Señor. Esta palabra, así es el Señor, anunciarla clara y puramente. Y lo otro es la pesadumbre de las citas y de las expresiones del hermano Branham, las cuales son difíciles de entender, y que se hubiesen hecho tantas diferentes enseñanzas de ellas. Y el sermón, el que anoche hemos escuchado, el 2 de abril anoche, se ha grabado, se ha tenido en 1976. Era el año de la decisión. 1976, en Krefeld, tuvimos la asamblea, la reunión internacional de 33 diferentes países. Habían venido hermanos que sirvieron, y entre ellos habían hermanos que especialmente querían predicar acerca con el sujeto de las expresiones del hermano Branham, y por parte también lo hicieron. Y quiero que el hermano Borg lea solo dos citas del año 61, citas que el hermano Branham, con respecto al año 1977, expresiones que se malentendieron de tal modo. Por favor. Primera cita. Tal como todas las cosas avanzan, predigo que el tiempo, no sé por qué lo digo, pero predigo que todo será hecho entre 1933 y 1977. Todo eso sucederá. Segunda cita. Aún nos quedan 17 años hasta el año 1977, y será el año de júbilo 70, desde el comienzo de los años de júbilos. Esto nos bastará. El hermano Branham, a lo menos 15 diferentes veces, tomó referencia
a lo que a él, 1933, le fue mostrado en visiones. No solo era la comisión de que su mensaje precedería la segunda venida de Cristo, sino que él también había leído diferentes libros de historia de la iglesia de Larkin y de otras personas, de otros hombres, los que se pensaban doctos, también acerca de 1977, y él luego expresó estas cosas. Pero los hermanos no leen las otras expresiones. Él dijo, puede ser 1977 y puede ser 100 años más tarde y puede ser mañana. O abiertamente, él lo dejó abierto. Solo quiso resaltar que nos encontramos ya en aquel entonces tan cerca a la venida del retorno, o a la venida de Cristo, al retorno de Jesucristo, pero no que hiciéramos una doctrina, una enseñanza de eso. Y especialmente esto, nuestro hermano de Tucson, Arizona, lo hizo. Él, con voz fuerte, él aquí en Krefeld anunció, yo era el traductor de que 1977 todo terminaría y que el arrebato ya se haría, ya tuviera lugar. Y todo lo que más se dijo a esto. Hermanas y hermanos, a partir de este tiempo, la decisión se tomó. Yo debía decirle a todos los hermanos, los que asistieron al hermano Green, 1977 vendrá e irá, y nada de todo lo que se anunció habrá sucedido. Y también os digo por qué. Era 1976 cuando el Señor me dio la comisión de almacenar, de repartir el alimento espiritual al tiempo apropiado. Y era 76 cuando el Señor aquí en Krefeld, en la sala, serán 6 metros o quizás 5 metros a la distancia de la sala. Aquí el Señor me dijo las palabras, me llamó diciendo, siervo mío, vete al predio vecino y dedícamelo y edifica, porque vendrán hombres de diferentes países los que necesitarán alojamiento. Habían esta otra cosa, 1976, las cosas que sucedieron en este año. Y esto indicó el futuro, y hemos hecho de acuerdo a lo que el Señor nos había encargado. Y más de 44 años de todas partes del mundo se vinieron los creyentes a las reuniones mensuales. A lo más eran cerca de los 1000, y si todas las sillas quedaban repletas, ocupadas, eran 1125 asientos. Dios se preocupó de todo esto, de que todo se ejecutara y se podía
ejecutar y realizar hasta el día de hoy. Pero sucedió que a mí hablaron mal de mí y que la comisión que el Señor me había dado se cuestionaba en aquel entonces. Estos mis oídos recibieron esta cuestión. ¿Realmente el Señor el 2 de abril te ha hablado? Y se juntó, entonces tú creerías lo que el profeta en 1933 había dicho. Muchas cosas me dijeron, los acusos más pesados, me echaron encima que yo ni creía el mensaje y me pondría por encima del profeta. Pero, hermanas y hermanos, a pesar de esas calumnias que en 1979 alcanzaron su punto sublime, su punto máximo, Dios, a pesar de todo eso, dio misericordia de que sin interrupción el mensaje divino se siguiera a anunciar y llevar por todo el mundo. Dios abrió corazones y puertas y con gratitud y corazón agradecido puedo decirlo. Creo que William Branham era el profeta más grande de todo el mundo. Creo que Dios a él le dio el servicio especial. Yo soy testigo de aquello, lo que Dios en su servicio ha hecho. Pero asimismo, de la misma manera, eran las cosas con Pablo, que en 1 Corintios 7 debía decir, esto lo digo yo y no el Señor. Y luego el hermano Branham dijo alguna que otra cosa y quiso recalcarlo, enfatizarlo para despertar a los oyentes y las personas, para estremecerlos y para decirles que se prepararan para la venida y el retorno de Jesucristo. Resumamos, las dos cosas tomaron su curso. Todas las interpretaciones acerca de los 7 truenos, acerca del séptimo sello, acerca del Cordero que tomó el libro y dejó el trono de gracia, y que en 1933, el tiempo de la gracia, 63, hubiese terminado el tiempo de la gracia. Todas las diferentes doctrinas falsas tienen su origen en una cita en la cual el hermano Branham no llegó a todo el punto final, dando el énfasis principal, resaltándolo. Pero todos sabemos que él también dijo, no toméis lo que yo he dicho, sino que lo que yo he pensado y lo que quise o intenté decir, expresar. Y esto, para finalizar, lo resaltamos también. Dios le usó para revelarlo todo acerca de lo que pasó en el jardín del Edén, acerca del pecado original en todos detalles, y cada doctrina bíblica o enseñanza bíblica, Dios la reveló.
y a mí me dio el Señor la comisión, realmente me lo dio el encargo. Y por favor, por último o penúltimo, quiero decir, cuando en Marseille tuvo lugar esta discusión acalentada entre los hermanos acerca de los 7 truenos, yo tuve que despedirme y me fui a mi pieza y me puse a dormir. Pero a la mañana siguiente el Señor me despertó. Debí levantarme, vestirme en poco tiempo, y el Señor habló: siervo mío, lee 2 Timoteo 4, pues para esto te he llamado, de predicar mi palabra. ¿Y qué lo que era? Era la contesta de que nadie predicara acerca o puede predicar acerca de los 7 truenos o acerca de algo que no esté escrito en la palabra de Dios. Y si aquí no está contenido, escrito, entonces nada tengo que ver con eso. Luego se lo dejo a Dios. Asimismo, con todas las demás doctrinas y enseñanzas erróneas que se transmiten y divulgan. Solo creemos lo que está escrito. Y los primeros 3 versículos de Apocalipsis, capítulo 1, los tomamos al corazón, de creer solo aquello lo que el Señor a sus siervos y profetas les ha revelado, y lo que está escrito. Y luego Apocalipsis 22, que nada juntemos ni quitemos. Dios el Señor se preocupó por todo, tal como en mi testimonio he confirmado. No miento, digo la verdad ante Dios Todopoderoso. Cada experiencia es verdadera, y Dios el Señor simplemente ha dado gracia de que podía yo hacer lo que Él me había encomendado. El que no le puede creer a Dios, el que no le puede dar su fe al Señor acerca de que lo que me dijo a mí, a aquel le debo preguntar: ¿crees tú lo que el Señor le ha dicho a Abraham? ¿Realmente crees tú lo que el Señor le ha dicho a Moisés? ¿Crees tú lo que el Señor le ha dicho a Pablo? ¿Crees tú lo que el Señor le ha dicho al profeta Abraham? El que no le cree a Dios le hace mentiroso. Y por eso no se trata de mí, sino que se trata de que el último mensaje después de la partida al hogar del hermano Branham se anunciara por todo el mundo, y se debía anunciar. Y esto se hizo. Hoy, esta cita, esta escritura ante nuestros ojos se ha cumplido. Alabado y loado sea el Señor nuestro Dios. Amados hermanos y hermanas, sed bendecidos con la bendición del Dios Todopoderoso. Le agradecemos al Señor por el 11 de junio de 1933. Le agradecemos al Señor por el 7 de mayo de
46, cuando él habló al hermano Branham. Le agradecemos al Señor por la apertura de los sellos a partir del 17 al 24 de marzo de 1963. Le agradecemos al Señor por todo y todos los que son de Dios. Escuchando ahora el mensaje, todos le agradecen a Dios por haber habido un 2 de abril de 1962 y que el Señor ha divulgado su palabra por todo el mundo y lo hizo anunciar y hará aquello para lo cual ha sido enviado. Y como resultado, la novia se encontrará, será conducido y entregado al novio, tal como en el servicio de Juan en aquel entonces se hizo, así será hoy o ahora. Encomendados a la gracia y misericordia del Señor, a partir de hoy hacia toda la eternidad. Aleluya. Amén. Amén. Nos levantamos para la oración. El hermano Borg agradecerá. Padre Celestial, te agradecemos por los pasados 60 años en los cuales hemos escuchado tu palabra, lo hemos recibido revelado, la hemos recibido revelada, por el servicio de tu profeta y de tu siervo, por todas las guianzas, todo lo que has hecho. También por esta transmisión y ese envío te estamos agradecidos. Por lo que hoy hemos escuchado, tú eres verdadero y fiel y verdadero en todo tu obrar, todo tu hacer. Tu palabra es espíritu y es vida, y hace en aquellos los que lo creen, hace aquello para lo cual tú la envías. Gracias a ti por todo, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Amén.